Ok, bueno, pues entonces pues vamos a comenzar, ¿no? Bueno, pues esta lectura, como bien ya saben, pues es una tesis doctoral. Es la tesis doctoral de Pablo Iglesias, que creo que ya todo el mundo conoce. Este, um, y bueno, él lo que trata de averiguar es un poco la relación entre esta cuestión de los movimientos altermundistas, ¿no? Los movimientos en contra de la globalización económica y su relación con la propia estructura del capitalismo, ¿no? Porque de hecho él participa en algunas movilizaciones altermundistas en algún momento cuando él estaba súper morrillo. Y entonces, bueno, luego él hace esta tesis de doctorado para tratar de explicar algunas cuestiones, ¿no? Eh, um, entonces va por ahí, ¿no? O sea, lo que más le interesa es, al menos en esta parte que yo les pedí que leyeran, es tratar de construir teóricamente un marco desde el cual nosotros podamos entender a los movimientos sociales en la actualidad, que no son los mismos movimientos sociales que hemos visto en otras épocas, eh, y su relación con la propia estructura económica, ¿no? O sea, es esta relación entre lo que Gramsci llamaría estructura y superestructura, ¿no? Que también Thompson estudia, aunque a lo mejor Thompson no le conocen tanto. Thompson es bueno, Edward P. Thompson se llama, y él fue un sociólogo inglés. Escribió un libro, bueno, varios libros, pero el más famoso se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra. Un poco lo que él dice aquí en este libro es, lo que le interesa es ver cómo se constituye una clase, ¿no? La clase obrera como tal. Y dice, para empezar, que la clase no es un concepto, ¿no? O sea, el concepto de clase no existe como tal, ¿no? Sino que es más bien un proceso histórico en el que se conjuntan un montón de experiencias separadas de individuos particulares que después van encontrando semejanzas entre sí, ¿no? Por ejemplo, así de que, pues aquí en mi casa me cortaron el agua y a lo mejor, pues el vecino de al lado también le cortaron el agua y toda la colonia, y entonces nos empezamos a conjuntar porque encontramos una cosa que tenemos en común, ¿no? Experiencias que compartimos a partir de las cuales se va a construir una identidad política, ¿no? Entonces, un poco lo que quiere ver Thompson y lo que a su vez quiere ver Pablo Iglesias, ¿no? O sea, que no es nada más una cuestión puramente material, que no es solo estructura, que no es solo lo económico lo que determina las movilizaciones sociales, como en el caso del movimiento obrero a principios del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX, y que tampoco solamente es la cultura lo que moviliza todo, ¿no? Sino que hay una interacción entre estas dos esferas, ¿no? La superestructura y la estructura. Él lo retoma desde una perspectiva obviamente marxista, ¿no? Y por eso es una crítica de las distintas perspectivas de los movimientos sociales, bueno, que vienen en la propia lectura, ¿no? Entonces, pues me gustaría que empezáramos a reflexionar sobre qué les pareció la lectura, eh, qué, qué pensamiento les pareció interesante. Eh, Sobre todo recordando, o sea, por qué meter esta lectura? Porque como vimos con Schmitter y con Arditi, hay nuevos elementos de la política, de los sistemas políticos, que ya no son solo los partidos políticos, ¿no? Y que serían estas nuevas formas, por ejemplo, de movilización, que son los movimientos sociales, ¿no? Que no son los únicos nuevos, que como vimos en Arditi, pues hay un archipiélago ahí importante, ¿no? De distintos fenómenos eh, que ahora forman parte de la política, ¿no? Que ya no es nada más el Estado, que ya no nada más son los partidos políticos, sino otros fenómenos. Eh, y es por esto que me pareció importante, pues entonces profundizar en los movimientos sociales, ¿no? Aquí él está muy interesado en la cuestión europea, ¿no? De los movimientos altermundistas en Europa.
porque a él le interesa hablar de un movimiento en Italia. Mm, aunque eso no le hace olvidarse, por ejemplo, de ciertos aprendizajes de América Latina, ¿no? Pero bueno, ya veremos la cuestión de los movimientos sociales en América Latina en particular en otra lectura que vamos a tener posteriormente, ¿no? Entonces, digamos, esta es una perspectiva, digamos, más que trata de explicar los movimientos sociales en Europa, ¿no? Entonces, bueno, no sé quién quiera participar al respecto, quién quiere decirnos algo sobre la lectura. ¿Quién quiere empezar? Que levante la mano. Ok, bueno, el compañero Efraín Hidalgo, por favor. Sí, gracias. ¿Sí me escuchó? Sí, adelante. Bueno, yo creo que la lectura comienza diciendo que obviamente los movimientos sociales comienzan con una causa obrera, y yo creo que es muy importante lo que menciona porque después, pues, obviamente hablará sobre su evolución y cómo no precisamente se queda en esta concepción de únicamente formarse por un objetivo de trabajadores o algo así. Entonces, am, después de esto dice que es algo muy importante, pero que con el paso de la historia van a surgir nuevos movimientos sociales, ¿no? Y él mencionaba como el feminismo, el ecologismo, todos esos movimientos sociales. Y dice que estos movimientos, la novedad de estos nuevos movimientos sociales es que precisamente no están basados únicamente en estos intereses del trabajo, pero también que no precisamente tienen la finalidad de cambiar algo en la política, sino, sino cumplir sí, pues cumplir con ciertos intereses. Y menciona algo importante que hemos estado mencionando en las lecturas pasadas, lo de lo público, lo privado es público. 24, lo personal es político. Lo personal es político, lo siento, sí, gracias. Bueno, y menciona esto porque dice que estos movimientos, lo que van a generar es que, por ejemplo, en el caso del feminismo, de que la situación obviamente que podría considerarse privada, al conjuntarse con pues sí, con varias personas que tienen esta ideología, pues van a intentar cambiar esta manera de pensar, ¿no? Esta ideología, como hacerse imponer y pues eliminar las injusticias sociales, es que es algo que también menciona mucho la lectura. Y bueno, después habla sobre algo que ya no entendí como muy bien. Permítame tantito. Bueno, después, es que no recuerdo el nombre del autor que da una teoría donde menciona como varios, uy, ¿cómo se llama? Déjame buscarla rápido, permítame tantito. Sí, 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 no te preocupes. Es que, bueno, menciona un Donde montón de habla sobre autores, la ¿no? cultura. Ujú. Habla sobre la cultura y el problema de la superposición de las metodologías. Entonces, el autor, bueno, primero me parece que es Douglas McAdam, da como varias perspectivas de cómo la cultura, perdón, influye en la creación de los movimientos sociales, ¿no? Pero lo que no entendí, al final él da una crítica, lo cual dice que que no considera como tal cual la cultura, perdón, como un factor más tan importante porque el autor que habla sobre esto dice que describe más como una ideología más que una cultura. Entonces yo tenía esta duda de, entonces, ¿qué tanto llega a ser algo, la cultura, qué tan importante llega a ser y qué tan separada puede estar de la ideología? No sé si me expliqué Sí, correctamente. sí, 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 gracias. Am, buena pregunta. Y claro, o sea, ¿cuál es la diferencia entre cultura y ideologías? Es que existe alguna diferencia entre estas, ¿no? Al menos la postura de Pablo Iglesias es que lo cultural, digamos, está enmarcado, ¿no? Si se acuerdan esa parte donde habla de la teoría de los marcos, ¿no? Eh, um, que él incluso hace en algún momento una especie de sustitución, ¿no? Como los marcos en realidad son la ideología, ¿no? Um, y los marcos podríamos decir que son la cultura. ¿Qué son los marcos?
los marcos son como, por ejemplo, ahorita que todos nos estamos viendo aquí en estos cuadritos pequeñitos en los que cabemos, ¿no? Funcionan como marcos, ¿no? Y ustedes lo que pueden ver nada más es lo que sucede dentro del marco, ¿no? Al menos aquí en mi imagen, pueden ver solo lo que sucede dentro de mi marco, ¿no? Entonces, por ejemplo, por acá está mi guitarra y aquí está el Sancho Panza, hay unos libritos, ¿no? Mi televisión, mi sillón, etcétera, ¿no? Y entonces ustedes perciben estos marcos de esta manera y se mueven con base en eso, ¿no? En lo que los propios marcos les dejan ver. Am, como no, como no pueden ver más allá, porque yo tendría que mover a lo mejor mi cámara para que ustedes vieran qué más hay fuera del marco. Como no lo pueden hacer, no tienen como una idea digamos, de los elementos y de los objetos que hay fuera del marco, ¿no? Entonces ustedes solamente se mueven a partir de lo que pueden ver en el marco. Es un poco así lo que sucede en la propia cultura o en la ideología, ¿no? O en cómo se enmarcan los propios movimientos sociales, en el sentido de que, por ejemplo, uno de los marcos que durante mucho tiempo se entendió como sentido común, es otra forma que podríamos denominar a los propios marcos, como sentido común. Eh, es esta idea de que, por ejemplo, las mujeres tenían que quedarse en casa a cuidar a los hijos eh, y no tenían como derecho a hacer una carrera, a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? No porque estuviera escrito como tal en la Constitución, las mujeres no tienen derechos, ¿no? Sino porque era una cuestión, una cuestión cultural, ¿no? Del marco en donde nos podíamos desenvolver, o donde ustedes, las mujeres, se podían desenvolver, ¿no? Pero ese marco se rompió en algún momento, eh, se ampliaron los marcos de entendimiento y ahora ya no solo es que las mujeres tengan que estar en casa cuidando a los niños y a los adultos también, ¿no? Sino, sino digamos, ya ustedes como capaces de decidir qué quieren hacer, ¿no? Y hay un cambio ahí de marco importante, ¿no? Eh, um, entonces, a través de este nuevo marco es que ustedes empiezan a desenvolver en la propia vida, su propia vida cotidiana, en su propia vida personal. Porque a lo mejor si ustedes siguieran moviéndose a partir del viejo marco de que las mujeres son las que tienen que quedarse en casa, pues a lo mejor no estarían aquí en una clase, ¿no? De la universidad. O a lo mejor dirán, bueno, pues terminando la universidad me caso con alguien y ya, ¿no? Y nunca ejerzo, ¿no? Entonces, esta es como un poco la idea de los marcos, ¿no? Y tiene que ver con la cultura en ese sentido. Entonces, de repente podemos hacer, a partir de ciertos dispositivos, que los marcos se puedan mover. Uno de estos dispositivos, pues son los dispositivos comunicativos de los que los movimientos sociales dependen mucho. Y entonces, por ejemplo, um, ciertas manifestaciones culturales que, por ejemplo, de repente se ven en los movimientos sociales. Por ejemplo, el palacate verde, ¿no? En el movimiento de las feministas, ¿no? ¿Qué es lo que representa, ¿no? Toda esta cuestión del aborto, etcétera, etcétera, ¿no? El palacate en sí mismo no dice nada, pero es un símbolo, ¿no? Entonces, se mueven a partir de estos marcos, ¿no? Estos movimientos feministas. Porque ese es un marco de entendimiento, ¿no? Eso no quiere decir que ese mismo marco sea para toda la sociedad, y esa es la lucha que tienen ellas, ¿no? De hacer que ese marco en el que ellas se están desenvolviendo y en el que se mueven, sea el marco de todos los demás, ¿no? Sea el marco de la sociedad entera, y no nada más el de ellas, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de los marcos, y lo cultural se mueve dentro de este mismo aspecto.
aquí hay que pensar que la ideología también es que el problema de la ideología es que tiene muchas definiciones. Por ejemplo, podemos pensar que la ideología es, como decía Marx, una cosa que cubre la verdad, ¿no? Como una especie de velo que cubre la verdad y que estamos como alienados por la propia ideología, ¿no? Otros dirían que la ideología es un conjunto de ideas, una cosmovisión particular, ¿no? De cada uno de de los sujetos, ¿no? Que usan para desenvolverse en la propia realidad social. Eh, um, Aunque yo creo que aquí Pablo Iglesias está hablando en términos del segundo término, ¿no? Eh, um, Como una especie como de cosmovisión a partir del cual la gente se desenvuelve y se mueve en la propia sociedad, ¿no? Entonces se abre una relación muy fuerte entre lo que él está entendido por marco, cultura e ideología, ¿no? Al menos en este caso particular de Pablo Iglesias. Si se quieren meter con otros investigadores, pues a lo mejor la cosa va a cambiar. Pero al menos en esta perspectiva que él nos está dando, pues es así, ¿no? Cultura, ideología y los marcos, vendrían a ser como una especie como de sinónimos, ¿no? Al menos en esta lectura, como les decía. Bueno, ¿quién más estaba? Compañero Manuel Negrete, por favor. Sí, buenas tardes. Este, bueno, a mí la lectura me pareció muy interesante. En general, a mí me gusta cuando como que se relaciona con cuestiones como culturales. Bueno, para no revolverme, me gustaría como resaltar lo de la teoría del comportamiento colectivo que se menciona en la lectura, en el cual nos dice que no debería de confundirse como el estudio de estos marcos, identidades o las ideologías también, con el estudio como de los movimientos sociales y también la acción colectiva que, bueno, son parte como de nuestra realidad sociopolítica, ¿no? Es decir, siento que más que no sé cómo abordarlo del todo, pero, o sea, es decir, más que a lo mejor pensar en el por qué se están como suscitando como ciertos movimientos, o sea, como que dejar detrás de que, ay, pues es porque se ubican en esta zona, porque está ocurriendo esto, sino que es más como enfocarse en el propósito en el que se quiere buscar a lo mejor como un cambio, ¿no? De hecho, hay una parte de la lectura que dice que no hay que confundir la chispa de la revolución con el combustible, en el que en general debemos de ocuparnos de los aspectos concernientes, se menciona. Y bueno, también me recalco lo del éxito de los movimientos del 68, en el cual se menciona que es a partir de ello hubo una transformación de manera irreversible y ya que, bueno, como bien sabemos por medio de la historia, no solamente en el 68 fueron como movimientos aquí en México, ¿no? O sea, fue prácticamente global. Y a lo mejor me salgo un poco de tema, pero hace un tiempo leí una obra bueno, que iba como de los movimientos del 68, no implícitamente, o sea, como que hacía más como una crítica de estas partes como de las instituciones que se estuvieron viendo en distintos países. La obra se llama Vida y obra de Dalomismo de Enrique Ballester y lo que hace es que Dalomismo, que es el personaje principal, conforme va creciendo, digamos que se va dando como un tour por todo el mundo, por decirlo así, ¿no? Y ve que bueno, como está ambientado en movimientos del 68, pues hace como esta tipo crítica, conforme va creciendo, ve cómo hay esta crítica como con cuestiones familiares, de que debemos de estar como en un orden y que todos tenemos como un propósito muy mecánico. De repente se va como a esta parte como de España, en el que hace crítica como de que hay como la monarquía, de que hay mucha tiranía y todo ello. De repente viaja como a Yugoslavia en cuanto
esta guerra que había entre Yugoslavia del Norte y Yugoslavia del Sur. Y bueno, a lo que quiero llegar como mencionando esta obra es que da lo mismo durante la obra, quiere hacer como algo, o sea, hacer como luchar como por algo, pero no lo ha descubierto hasta el final de la obra. Pero quisiera citar una parte como de la obra en el que menciona que, bueno, todos estos movimientos sociales a lo mejor partieron, bueno, como bien menciona la lectora, a partir del movimiento obrero, pero más adelante se ve como que a partir de ciertos movimientos fue como este incentivo a que se pueden unir, de que se puede lograr algo. Y es por ello que a lo mejor se han visto como, es, bueno, el movimiento de las mujeres, a lo mejor movimientos de otras índoles, pero bueno, lo que quería a lo mejor resaltar de la obra, citándolo, es que, bueno, da lo mismo, ya cuando es viejo, él tiene un sueño, ¿no? Tiene un amigo que se llama Moti y digamos que es como un tipo ángel, ¿no? Y bueno, da lo mismo, dice, anoche tuve un sueño muy hermoso, Moti, que en las ciudades ya no había letreros anunciando la guerra, que los partidos políticos ya no tenían colores ni los colores partidos políticos, que todos los ejércitos habían desaparecido sin dejar olor de sangre, que las fronteras se esfumaban, que los diccionarios se asfixiaban, que no había felicidad total ni paz total, pero sí vehementes y sinceros deseos de amistad y entendimiento, y que a pesar de esta falta de elementos de este vacío, las calles se encontraban rebosantes y llenas, llenas de jóvenes por la edad y de ancianos jóvenes por el pensamiento. Y bueno, después de que suceden como una serie de situaciones, da lo mismo como que encuentra la respuesta a lo que quiere hacer como de este cambio, de este movimiento, y bueno, conoce la respuesta. Sí, la que todos exigen, por la cual tu vida tiene un sentido. Dejas de ser un número para convertirte en una montaña de deseos y empiezas a crear una obra. Por fin sé de dónde quiero salir y a dónde quiero llegar. Quiero salir por primera vez del vientre de mi madre. Quiero llegar a cualquier calle y empezar a volver realidad el sueño del que te hablé. Quiero gritar, sentarme enfrente de los coches, detener una bayoneta con el pecho, quemar mis papeles de ciudadano, extender los brazos y tocar otros brazos. Quiero arrojarle piedras a la seriedad. Quiero dejar de ser un honrado y decente muchacho, un venerable anciano, un noble espectador. Tengo el infinito deseo de transformar los valores de mi tiempo. ¿Cómo? Con hechos, nunca más con palabras. Sé que tendré amigos en la lucha, millares de amigos. Todos los da lo mismo, sé que juntos y con un concepto universal podremos lanzar al viento nuestro espíritu. Y no, todo esto es posible. Regrésame al origen, al vientre de mi madre, solamente eso, lo demás lo haré yo. Y bueno, en general, citando como esta obra, es como de que a partir de estos movimientos, yo creo que hubo como un da lo mismo, alguien que quiso como crear algo distinto y encontró en el camino como pues más personas que querían hacer un cambio y gracias como a ello, a los movimientos que a lo mejor se suscitaron en el 68, digamos que a partir de estos movimientos, pues también tuvieron como gran impacto como económico o político y eso hace que perdure como en la historia, de que todos conozcamos a lo mejor qué fue lo que sucedió en el 68 o en otros movimientos. Y bueno, sé que a lo mejor me fui mucho del tema, pero quería como mencionarlo. Y ya. Muchas gracias. Pues deberías compartirnos esa obra, o sea, dónde la podemos ver, o así, estaría interesante. Bueno, aparte es muy sugerente el nombre, ¿no? El da lo mismo. O sea, desde esta perspectiva como la famosa mayoría silenciosa, ¿no? La que nunca dice nada, que pasan cosas en la vida política, pero ni le va ni le viene, ¿no? Etcétera, etcétera. Y creo que es un poco, ¿no? El reflejo de esa mayoría silenciosa de este personaje del da lo mismo, ¿no? Porque en algún momento, al menos como yo lo entendí, pues se despierta, ¿no? Y creo que sí fue al menos, o sea, los movimientos del 68, o sea, digo movimientos porque fueron muchos movimientos en distintos países, ¿no? Eh, no solo fue aquí en México
o en Francia, fueron en otros varios países, ¿no? Entonces, sí fue una cosa que marcó, pero una cosa también muy interesante es que ninguno tuvo éxito, en el sentido en el que casi todo el mundo entiende el éxito político, ¿no? Que es como tomar el poder o transformar la sociedad, pero transformar la sociedad casi inmediatamente, ¿no? Eh, um, y creo que es una cuestión que se discute muy bien en esta lectura. O sea, ¿qué es lo que define el éxito de un movimiento social? Por ejemplo, o sea, mi tesis de licenciatura fue sobre el impacto del ISO 132 y de los indignados en España. Eh, y el impacto político no lo tuvieron. Realmente el impacto político que tuvo el ISO 132 en México fue mínimo, eh, muy pequeño. Si acaso esta cuestión de la reforma de la ley de telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Pero de ahí no logró sus mayores objetivos, que eran impedir que llegara Peña Nieto, ¿no? Y democratizar los medios de comunicación, que eran como los ejes centrales del movimiento, no lo lograron. O sea, no tuvieron éxito en ese sentido. Pero sí han tenido un éxito cultural, ¿no? O sea, más allá de este éxito político que casi todo el mundo espera de los movimientos sociales, sí han tenido un impacto cultural importante, ¿no? Um, por ejemplo, la forma en la que participamos, ¿no? Políticamente, pues ellos fueron los que iniciaron toda esta cuestión de hacerlo a través de las redes sociales, ¿no? Y ahora ya a nosotros nos parece una cosa bastante normal, ¿no? Que en las redes sociales haya un debate intenso y haya una participación intensa en cuanto a temas sociales y políticos, ¿no? Pero bueno, ellos fueron los pioneros y fueron dejando esta marca, ¿no? A mí no me gusta, nunca me gustó mucho el movimiento, siempre me parece muy tibio, pero sin embargo creo que sí dejaron estas cuestiones, ¿no? Importantes sobre la mesa. Y eso es precisamente el impacto que también tuvo el 68, los movimientos del 68, ¿no? O sea, que no tuvieron esta victoria, si quieres, política, que no lograron tirar a los gobiernos. Por ejemplo, aquí en México yo creo que fue el caso más crudo, ¿no? Entonces nos acordamos de la matanza en Tlatelolco, ¿no? O sea, así terminó el movimiento. Eh, um, Sin embargo, sí hubo una importante impronta cultural y social, ¿no? Eh, Se fundaron nuevos movimientos, ¿no? Se empezó a creer, o se empezó a pensar de formas diferentes, ¿no? Pero hay una parte de la lectura, ¿no? Que decía algo así como, o sea, si hoy tienes derecho a ir en jeans al trabajo y de echarte un puro o de hacer esto y aquello, pues es gracias a los movimientos del 68, ¿no? A no acudir con corbata al trabajo, pues es gracias a los movimientos del 68, ¿no? Porque tuvieron un impacto cultural importante, ¿no? Y en México incluso tuvieron luego un impacto, aunque después de algún tiempo un impacto político, porque muchos de los que participaron en este movimiento, luego al ver la puerta cerrada por parte del gobierno, es decir, de que no había forma de que los jóvenes participaran en la democracia institucional y que lo que tuvieron que hacer literal fue irse a las armas, ¿no? Fundar movimientos guerrilleros, ¿no? En algunos casos, pues también tuvo un impacto, ¿no? Entonces, por eso yo les mencionaba lo que decía Arditi la clase pasada, ¿no? O sea, que son como mediadores evanescentes, que no necesariamente tienen que tener éxito en el momento, ¿no? Que casi es lo que siempre queremos, que ganen, que tiren a Peña Nieto, que tiren a que tiren a aquel, ¿no? Eh, pero sin embargo, o sea, esta figura de los mediadores evanescentes son como puentecitos, ¿no? Que se esfuman, por eso son evanescentes. O sea, de repente están y de repente ¡pum! Y todos los movimientos se acaban, todos los movimientos sociales se acaban, duran poco tiempo, nacen, crecen y mueren. Eh, pero dejan algo, ¿no? Y son estas cuestiones las que van dejando.
a su paso. Entonces son esta parte interesante de estos, del estudio de los movimientos sociales, ¿no? Aparte, por ahí Pablo Iglesias dice una cosa importante, ¿no? O sea, los movimientos sociales no son movimientos revolucionarios como tal, ¿no? O sea, no hay que entender el movimiento social como un movimiento que busca hacer una transformación radical de la sociedad. Sobre todo porque no se meten con la cuestión, casi nunca se meten con la cuestión económica, ¿no? O sea, la estructura económica casi siempre permanece incólume. Eh, entonces dice, los movimientos sociales son menos que una revolución, pero pueden ser pasajes para una revolución, ¿no? A partir de esta figura de los mediadores evanescentes pueden funcionar como prefiguraciones de un mundo diferente que puede venir, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante de los movimientos sociales, ¿no? Que también les platicaba la vez pasada. Bueno, la compañera Diana, por favor. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Me parece muy interesante lo que estaba comentando sobre el éxito y creo que el autor lo menciona varias veces durante la lectura. O sea, finalmente, cómo se cataloga el éxito de los movimientos sociales. Y algo que me interesó mucho es que dice que tenemos que tratar a los movimientos sociales globales de manera diferente. O sea, precisamente cuando son internacionales, buscan no generar un cambio per se, sino como conseguir los más miembros posibles, o sea, las más personas posibles que se afilian a su causa. Y por esto, por lo general, tienden a tener causas demasiado generales. No tienen como objetivos específicos como de, bueno, en tal país queremos cambiar tal ley para reformar tal, no. O sea, tienen que buscar motivos más generales para que más gente se pueda unir y sentirse identificada con ello. Yo creo que en este aspecto estaba como muy acertado y lo podemos ver sobre todo ahorita porque en la época contemporánea podemos ver como muchos movimientos sociales de alcance internacional, sobre todo con las redes sociales. O sea, podemos ver al movimiento feminista, al movimiento ecologista, o sea, y por lo general, si lo observas bien, tienen como objetivos muy, muy generales. Por ejemplo, el día, ¿qué fue? El 8 de marzo me parece que fue como hasta global del feminismo. En realidad no tenían objetivos como de, bueno, vamos a legalizar el aborto en todo el mundo, porque saben que en ese momento se pierden más afiliados. Entonces, finalmente, ¿cuál es el éxito o catalogaría el éxito de un movimiento social internacional? ¿Cuál es como su objetivo principal? O sea, a mí me dejó como eso bastante, no sé, desconcertada, porque sí fue como de, bueno, si no busca como cambiar directamente y tampoco busca como reformar de manera exacta, entonces, ¿a qué se debe tanto bullicio? Entonces, o sea, ¿qué estamos esperando? ¿Un cambio a largo plazo para que tal vez dentro de 50 años ya tengamos como más derechos o lo que sea? Y bueno, otra cosa que se me hizo muy importante de la lectura fue la dicotomía que marca, como usted decía al principio, entre lo que llama la elección racional y, bueno, la teoría de elección racional y la teoría de la movilización de recursos, que es como esta separación entre cuáles son las razones racionales que tiene el individuo para formar parte de un movimiento y cuáles son las estructuras que lo apoyan y lo motivan para poder unirse a ese movimiento. El autor critica lo de la elección racional porque dice que cada vez que nosotros queremos catalogar como de, bueno, porque estos individuos están buscando esta causa, por lo general tenemos un estereotipo en mente y lo catalogamos de acuerdo a este estereotipo. O sea, la lectura dice que por lo general este individuo del cual buscamos razones es un varón, es blanco y es de clase media. Entonces, de esta manera se excluye a todos los demás integrantes de... Ay, perdón, me llegó un mensaje. Se excluye a todos los demás integrantes del movimiento y ya no se puede llegar como una causa precisa y ya no se puede encontrar una razón para por qué surgen tantos movimientos. Y en cuanto a la movilización de recursos, dice que en realidad sí se puede tomar como una referencia, pero no tal cual como una ley, porque uno podría creer que una estructura sólida puede como beneficiar que los movimientos tengan éxito, pero al final podemos encontrar como muchos pequeños movimientos clandestinos que no tienen una organización, no tienen una jerarquía clara y aún así tienen como una gran cohesión. Bueno, a estas dos categorías me parece que le faltaría una,
que bueno, igual y yo no leí como a fondo la lectura o algo así y se me pasó, pero yo sentí que el autor no tocó mucho el poder que también tienen los líderes de estos movimientos, porque, o sea, por ejemplo, podemos ver movimientos que no tenían ambas características, que no tenían una ideología muy fuerte y tampoco tenían una estructura lo suficientemente amigable para un movimiento social, pero debido a que tienen líderes fuertes, pueden tener éxito. Entonces, ya, sería todo. Muchas gracias. Siempre es un montón de cosas que así como que a veces hay que, como que me cuesta trabajo acordarme luego de todo. Perdón si se me pasa algo. Pero bueno, yo creo que, o sea, esta última cuestión que tú mencionas es de las últimas cuestiones que él habla, ¿no? Sobre los marcos, ¿cómo les llama? Marcos, digamos que son este tipo de marcos que precisamente tienen como referentes a los líderes, ¿no? Bueno, ahorita que empecemos a hablar un poco de la lectura, a ver si me acuerdo, pero son marcos que están definidos por los líderes. Si te acuerdas, hay una parte donde dice que esta cuestión de que analizar los movimientos sociales como una relación de suma cero entre el Estado y los movimientos sociales pues es falaz, para empezar porque no tienen los mismos recursos, ¿no? Ni el Estado ni los movimientos sociales tienen los mismos recursos. Y empieza a hablar por ahí también de la cuestión de los medios de comunicación, y de otros entes importantes que entran dentro de la batalla de la conformación de los marcos, ¿no? De entendimiento. Y que no habían sido como tomados en cuenta por algunos investigadores de los movimientos sociales, ¿no? Y luego al final, por ahí, por esa partecilla, dice algo así como, y también están estos marcos que son construidos por los propios líderes de los movimientos que también funcionan, como creo que son marcos preferenciales, una cosa así les llaman, a partir de los cuales los seguidores del propio movimiento también se desenvuelven digamos, en la propia contienda política, ¿no? Porque sí, lo que dices es muy importante, o sea, los líderes políticos tienen una influencia innegable, ¿no? Lean, por ejemplo, La razón populista de Ernesto Laclau. Ahí se va a ver mucho esta cuestión de de la capacidad del líder para definir hacia dónde va o no va el propio movimiento, ¿no? De hecho, al rato, a las 7 voy a dar una clase con el profesor Aquiles sobre eso, entonces, si se quieren ir, voy a hablar de Ernesto Laclau y discurso político. Bueno, entonces, sí, o sea, la cuestión de los líderes, de hecho, es lo que sigue, que no lo pudimos leer, que es lo que sigue en la lectura o en la tesis de Pablo Iglesias, ¿no? La cuestión de los líderes, porque él lo va a utilizar para construir su propia metodología. Es decir, como él no puede para estudiar los movimientos sociales, como él no puede ir con cada una de las personas que forman parte de los movimientos sociales, porque pues no terminará nunca y es una cosa imposible aparte encontrar a todas las personas que participan dentro del movimiento social y preguntarles sobre los marcos de entendimiento que ellos utilizan para desenvolverse. Lo que hace es recurrir a estos marcos que precisamente son construidos por los líderes. Y entonces él ya no se va a entrevistar a todas las personas que forman parte del movimiento social, sino que va a entrevistar a los líderes, que son de cierta manera los que definen los propios marcos de los movimientos sociales, en algún sentido, ¿no? Les vuelvo a repetir esta cuestión de la lectura de Ernesto Laclau y la razón populista, porque a veces parecería que hay como una especie de dicotomía o de barrera insalvable entre que haya un líder y entre que un movimiento pueda ser autónomo,
Am, y no es así. Eh, am, un líder puede ser un primos inter pares, ¿no? O sea, puede ser un primero entre iguales. Y no necesariamente tiene que ser alguien que sea como el mandamás autoritario que diga, yo aquí se hace lo que mis no sé qué quieran, ¿no? Eh, no necesariamente esa es la figura del líder, ¿no? En un movimiento social o en un movimiento político tampoco, ¿no? Am, entonces no hay una barrera insalvable. A veces muchos movimientos sociales que son como muy de izquierda, muy puristas y todo este rollo, le hacen fucha a los liderazgos, ¿no? Así como, no, no queremos liderazgos porque pues los liderazgos van a hacer que seamos mal representados y nos van a traicionar y pues todas estas cuestiones que indudablemente han pasado en la historia, ¿no? Eh, pero aún así la figura del líder como aglutinante, es decir, como la figura que logra hegemonizar a un montón de sujetos que podrían estar dispersos, porque la práctica de la hegemonía es una práctica articulatoria, que articula un montón de sujetos heterogéneos a partir de una sola idea, ¿no? Por ejemplo, el del movimiento que bien mencionaba la compañera Diana, ¿no? El movimiento de las feministas. Cada una de las mujeres vive una situación particular, ¿no? En su propia vida personal. Sin embargo, hay una especie como de símbolo o de idea que logra aglutinar a todas ellas, a pesar de que son diferentes todas ellas y de que no las podemos igualar, que cada una tiene sus propias experiencias de vida. eh, Hay un punto en el que se encuentran, que encuentran algo en común entre ellas. A veces puede ser un símbolo, a veces puede ser una palabra, una idea, pero a veces también se puede encarnar en una persona, como forma de representación de todas esas experiencias personales, ¿no? Entonces sí, la figura del líder es muy importante, ¿no? No se deja de lado. Y creo que el propio Pablo Iglesias es un ejemplo de esto, ¿no? Am, si Podemos tuvo éxito fue mucho gracias al propio liderazgo de Pablo. Eh, Porque todo el mundo conocía a Pablo Iglesias, pero después de que fundaron Podemos, casi nadie conocía a Podemos. Pero empezaron a conocer a Pablo Iglesias porque pues se salía en la tele, ¿no? Salían programas y salían programas de debates y tertulias políticas y rollos así, y debatía muy chingón. Y entonces la gente lo empezaba a conocer, ¿no? Eh, pero nadie conocía a Podemos. Entonces, en las primeras elecciones a las que acudieron en marzo del 2014, me parece, en realidad, en las papeletas y digamos, en todas estas, pues la propia publicidad del partido, no utilizaban el nombre de Podemos, sino que ponían la cara de Pablo Iglesias ahí, ¿no? Digamos, en las papeletas que repartían. Y todo el mundo le reclamó a Pablo, ¿no? No, pues no, que eres muy de izquierda y no sé qué, ¿por qué andas poniendo tu cara? Pues que eres acá el número uno, el más chingón, ¿por qué no eres plural, que todo el mundo pueda participar y no sé qué, ¿no? Y pues sí, o sea, lo que Pablo decía era como, o sea, es que sí, no es que yo me crea el más chingón, ni que soy el movimiento, ni que todo el movimiento descansa en mí, pero es que nadie conoce Podemos y todo el mundo me conoce a mí. Y entonces necesitamos este apoyo para que, digamos, de esta figura, de esta imagen, para que el partido pueda, pueda fortalecerse, ¿no? Eh, entonces, yo sí creo que los liderazgos mm, son imposibles como de dejar de un lado, ¿no? Siempre hay una figura que ejerce un liderazgo. Este,
que no es lo mismo que dirigente político, ¿no? No confundir liderazgo político con dirigente político. Un dirigente político es alguien que puede salir de un congreso del partido de no sé qué, y porque todo el mundo le conviene, eligen a fulanito de tal, como su líder, ¿no? Como su representante para las elecciones de no sé qué. Como Mid, ¿no? En las elecciones de 2008. ¿Qué liderazgo tenía Mid? Ese güey aburría, tenía el carisma de una piedra, igual que Anaya, ¿no? Sin embargo, era un dirigente político, o sea, fue electo de acuerdo a ciertas conveniencias del partido, porque parecía que al no estar nunca afiliado al partido, pues parecía más lejano, y entonces así era más posible que la gente votara por él, etcétera, etcétera, ¿no? Un líder político es más espontáneo, es mucho más natural el líder político. El líder político atrae sin necesidad de estar haciendo congresos para que lo elijan, ¿no? Es una cosa que no necesariamente es tan institucional, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí es importante, ¿no? Esta cuestión del liderazgo político. Bueno, la compañera Abby, por favor. Sí, bueno, a mí también me llamó la atención esta parte de los líderes. La verdad me hizo pensar un poquito en los líderes de las sectas, pero pues obviamente estamos hablando en situaciones completamente diferentes, pero algo que me gustaría rescatar es esta parte que menciona el autor, en la que los movimientos sociales rescatan un concepto o un valor que está ya muy bien arraigado en la sociedad y que dan por hecho que está ejecutándose, como por ejemplo la igualdad, ¿no? Y creo que mencionaba el ejemplo de los Estados Unidos respecto a la igualdad, y en la que pues estos movimientos toman estos conceptos que ya están dados para reflexionarlos, y entonces en lo que se llamaba, lo que él mencionaba como la base cultural de los esquemas de procesos culturales, darles como una reflexión y decir, a ver, si hay igualdad en Estados Unidos, entonces ¿por qué tenemos esclavitud, no? Y bueno, una vez que esta parte se reflexiona para criticarla y para hacerla ver de otra forma, pues se hace la dramatización, ¿no? Que me pareció interesante, y también este asunto de que pues ahora vemos con las feministas, ¿no? Que es como esta parte en la que se toma un concepto, ok, ya la gente dice, ah, sí, ¿por qué no está haciendo de tal forma? Pero ahora hay que dramatizarlo, ¿no? Y se vuelve de alguna forma esta dramatización el estandarte de una serie de movimientos. En el caso de las feministas, pues yo creo que también es muy representativa la frase, les importa más una pared que una mujer muerta, ¿no? Que de cierta manera es como de, ok, la sociedad, ¿qué le importa? Lo reflexionan y entonces lo critican para entonces dramatizarlo y hacerlo ver como más grave de lo que, no digo, no estoy minimizando el movimiento, no es mi intención, pero sí lo hace ver de una forma más grave. Entonces esa parte me llamó mucho la atención. Y ¿qué más? Estoy en clase, perdón. La familia ya sabe. Que te calles. Está en clase. Y bueno, eso sería todo. Me llamó la atención la parte de la dramatización. Y ya, gracias. Vale, gracias a ti. Sí, esa es una parte muy importante. O sea, aunque creo que Pablo no la menciona tan a fondo, la cuestión performativa de los movimientos sociales, ¿no? ¿Qué es el performance? ¿Alguno o alguna de ustedes hace teatro o ha hecho teatro alguna vez o ha actuado así? ¿O algún drama que haya hecho así en su casa con sus papás alguna vez? No sé. Pues es la transformación de algo, ¿no? Ok. ¿La transformación de qué? O sea, Bueno, según yo, el performance, por ejemplo, dentro del teatro y de la danza, más de la danza, es como, por ejemplo, tenemos a la Catrina, poner a hacer a la Catrina algo que está fuera como de su papel. O sea, si disfrazas a la gente de que estoy en clase. No, ya, perdón, no puedo con eso. Es cuanto. bueno. No, ya no participo, y cuando participo, ay, pero si tengo prendido el micro todo.
Bueno, que ya, ya nos reímos un rato con la compañera Abby. Gracias por hacernos feliz, Abby. Este, bueno, Yo quería explicar sobre lo del performance. sí, Bueno, yo sí hago un poco de teatro. De hecho, bueno, creo que no todos saben, pero yo soy del grupo representativo de teatro de la universidad. Y bueno, la diferencia entre a lo mejor interpretar una obra o un performance es que el performance lo que se busca es que a partir de alguna situación que esté sucediendo, por ejemplo, es que es complicado porque engloba como muchas cuestiones. Es decir, puedo ejemplificarlo que, por ejemplo, pues yo puedo hacer un performance de lo que está sucediendo en mi comunidad, ¿no? Supongamos que yo soy de Veracruz. Y en Veracruz, ¿qué está pasando? Bueno, en mi región, ahorita lo de la pesca, pues está teniendo muy poco auge, ¿no? O sea, no están haciéndose como las ventas y todo ello. ¿Y qué es lo que quiero a lo mejor dar con mi performance? Es que a partir de lo que está sucediendo a lo mejor en mi comunidad, externarlo con algo, ya sea plantándome, dibujando o ya sea de alguna u otra forma como culturalmente. Digamos que a grandes rasgos y como para decirlo como, pues sí, muy simple sería como ello. A partir de algo, crear algo para la comunidad. ok, esa es la idea. Yo quería, Dime, yo dime, quería dime. mencionar que, por ejemplo, en la danza, un performance es como expresar un sentimiento, o sea, expresar una situación que pues esté pasando y lo quieras pues como presentar o, ajá, pues enseñar, pues bailándolo como, ajá, como con el sentimiento de esa situación. Ok, sí, esa es la idea, ¿no? La que ambos me están dando, o sea, esta expresión de una situación, pero aparte casi siempre es una expresión crítica, ¿no? De, de crítica precisamente a este contexto en el que en el que ustedes quieren representar, ¿no? Am, y entonces, no sé, de repente, hacen este tipo de actos como que, no sé, un montón de gente se desnuda y se pinta de rojo, ¿no? Y se acuesta ahí en la plancha del Zócalo, ¿no? Y entonces es un performance que está representando todos los asesinatos que ha habido en el sexenio en México, ¿no? A eso se refiere un poco esta cuestión de la dramatización, que también en cierto sentido va definiendo los marcos, va definiendo el propio entendimiento, ya no nada más de quienes forman parte del movimiento social, sino más allá, a la gente que está fuera del movimiento social, ¿no? Y que precisamente es a la gente a la que quiere llegar eh, um, este tipo de performance, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en ciencias sociales se le llama a ciertos actos performativos, ¿no? En la cuestión de que uno, uno crea el mundo, o reproduce la propia sociedad, eh, a la vez que actúa, no necesariamente en el sentido, en el sentido del teatro, sino que actúa en el sentido de que hace cosas, ¿no? Por ejemplo, un performance podría ser estas acampadas que ya les había platicado que hicieron los de los indignados en España, ¿no? Que acamparon en las plazas de varias ciudades en España, se quedaron ahí como un mes o algo así o más, y empezaron a vivir diferente, ¿no? Entre todos cooperaban, todos ponían dinero, todos limpiaban, había una especie como de cierta conformación de una autonomía en estas plazas, ¿no? De la propia gente que vivía ahí. Y al hacer este performance, estaban, digamos, haciendo una performación de la propia sociedad, de cómo podía ser la sociedad y de incluso transformarla en cierto sentido, ¿no?
Entonces, eso también es la cuestión de la dramatización. Por eso la importancia de la comunicación, ¿no? O sea, al menos desde mi perspectiva, no hay diferencia entre acción y representación. No hay diferencia entre acción y símbolo, o entre acción y significado. La acción siempre va acompañada de un significado. Y es a través de la acción que se construyen estos significados. Entonces no hay diferencia entre un mundo material y un mundo objetivo y otro mundo que es subjetivo, que es el mundo de las ideas, ¿no? Sino que todo está mezclado, ¿no? En los procesos de comunicación que tenemos, ¿no? O sea, si quieren revisar esta parte, lean Poder y Comunicación de Manuel Castells. Pero bueno, esa es un poco mi perspectiva y creo que es una cuestión importante, ¿no? A considerar. Porque, sin duda, la propia dramatización hace que las propias personas a las que se dirige el mensaje del movimiento social puedan cambiar, ¿no? Puedan transformarse ellas mismas. No con un simple mensaje de, ándale, pórtate bien, mira, deja de matar personas, ¿no? O deja de matar mujeres, o cosas, o sea, no, sino como llegando, ¿no? O sea, un poco como muy bíblico, ¿no? Los que hayan leído la Biblia, hay una parte, ¿no? Donde dice, donde Dios dice algo así, ¿no? Como ya no voy a escribir mi ley en tablas de piedra, ¿no? Sino las escribiré en sus corazones, para que ustedes las hagan, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? O sea, ya no es nada más como que te den el mensaje y que se quede ahí, que se pierda, sino que tenga un impacto profundo en cada uno de nosotros, ¿no? Y aquí ya entran cuestiones que a lo mejor medio esotéricas de los sentimientos y procesos de identificación que tienen que ver con psicoanálisis y todas estas cuestiones, ¿no? Pero que sin embargo tienen una parte importante en nuestro desenvolvimiento social, ¿no? Al menos eso creo yo. Bueno, la compañera Gaby, por favor. Ay, ya ni me acuerdo qué iba a decir. No, que era relacionado con el comentario de mi compañera Diana de acerca de los partidos, ¿no? Ay, perdón, de los movimientos sociales, de que decía que no encontraba como la explicación de que no querían llegar al poder político, pero yo recuerdo que en mis clases de agentes, no, la maestra nos decía que lo que se busca en un movimiento social es incidir en la esfera política, y si bien no buscan el poder, buscan hacer como un cambio en él a través de estos movimientos sociales, y que si el movimiento es muy fuerte, tiende a la institucionalización, que creo que eso también lo mencionaba un poco la lectura. Y con respecto a la lectura, pues me parece que es algo pues sí, muy completo, porque nos explica bien cómo se dieron a grandes rasgos, porque no se mete a hablar así que dices, no, pues en Estados Unidos pasó esto, hoy en Italia es eso. O sea, fue como muy general, porque como se dice, está buscando como a través de varios autores buscar un marco en el cual pueda, pues sí, reposar todo lo que es un movimiento social, empezando con el obrero. Y con respecto a mis dudas, a mí me quedaron como dos o tres. La primera es en cuanto al marco de que hablaba este Thompson y Eric Hobbes, no sé cómo se pronuncia ese otro apellido, de acerca de qué es un régimen demoliberal. Eso como que no lo entendí muy bien al principio. Y, y pues sí, aquí está mi otra duda, está por acá, aquí la noté. Sí. ¿A qué se refería la profesionalización de los movimientos? En cuanto, porque decía que había como ay, ¿cómo explicarlo? Como que veían de una forma más comercial este tipo de movimientos. Entonces eso no lo entendí muy bien. Y todo lo demás, pues estuvo bien.
Ok, gracias. En cuanto a la cuestión de estos regímenes demoliberales, pues de lo que se trata precisamente son estas, pues cuestiones que estuvimos viendo con Sartori, ¿no? Y otros autores, o sea, esta parte, digamos, de ciertos enfoques teóricos, porque él hace una crítica importante a ciertos enfoques que están solamente centralizados, o más bien que provienen de lugares centralizados que tienen que ver, por ejemplo, con Europa o que tienen que ver con Estados Unidos, ¿no? Y que como están precisamente en estos lugares, o sea, como están en Europa y como están en Estados Unidos, solamente se han dedicado a estudiar movimientos sociales que se dan en esos lugares, ¿no? Y han ignorado todo lo que sucede fuera de esos regímenes demoliberales. O sea, aquí régimen demoliberal es casi como un insulto, ¿no? Es como decir como decirte facha o algo así, ¿no? O sea, régimen demoliberal es pues todos estos, digamos, estos países que son ricos, que no nada más son ricos, sino que además tienen una posición, digamos, académica importante, que definen casi qué es lo que se dice en otros lugares del mundo, ¿no? En cuestiones académicas de ciertos estudios, ¿no? Pues, por ejemplo, una cosa que pasaba era que nosotros en Latinoamérica, para estudiar nuestros propios movimientos sociales, íbamos, tomábamos los marcos de estos otros estudiosos de Europa y Estados Unidos y los queríamos aplicar acá, ¿no? Tal cual, así como con un traje puesto a fuerza, ¿no? Y no quedaban, o sea, no funcionaban para explicarnos los fenómenos particulares que se dan en Latinoamérica de movimientos sociales. Es un poco es la crítica que hace Pablo Iglesias en cuanto a estos regímenes demoliberales, ¿no? Que solamente se están viendo a sí mismos todo el tiempo, están viendo el ombligo a sí mismos y no son capaces de ver más allá. ¿Y me podrías repetir, por favor, tu última duda, por favor? Sí, espérenme. Así, la profesionalización de los movimientos y aquí salió otra, lo del tránsito del Fordismo al post-Fordismo. Postfordismo. Ajá, ok. Ah, ok, bueno. La profesionalización de los movimientos sociales tiene que ver con la teoría de la movilización de recursos. No sé si se acuerdan de esta parte donde él habla de que hay esta teoría de la movilización de los recursos que parte de la idea de que entre más organizados estén los movimientos sociales, mucho más éxito van a tener, ¿no? Aunque Pablo hace una crítica y dice, bueno, o sea, es que esto no siempre sucede así, ¿no? O sea, hay movimientos que no necesariamente están organizados y que pueden tener un impacto importante, ¿no? Social. Um, un poco esa es la crítica que hace esta teoría de la movilización de los recursos, ¿no? O sea, que tiende a ver que los movimientos sociales son casi como que se profesionalizan, como que yo soy un profesional de los movimientos sociales y mira, soy casi como una especie como de asesor. ¿Quieres saber cómo te tienes que movilizar? Pues aquí yo te digo, tengo mi manual de cómo te tienes que movilizar, ¿no? Y eso, en realidad, dice Pablo, eso sirve para explicar ONGs, cuestiones así, pero no movimientos sociales como tal, ¿no? Las ONGs son una cosa y los movimientos sociales son otra. En las ONGs sí hay todos unos estatutos, ¿no? Unas normas que hay que seguir y además están avalados frente a las autoridades que tienen que avalarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los movimientos sociales se salen de ese marco. Es un poco la idea del problema de la propia profesionalización de los movimientos, ¿no? O sea, que al final dice Pablo, ¿no? O sea, esta teoría ya no buscaba el por qué,
de los movimientos sociales, por qué se conforma un movimiento social, por qué la gente sale de sus casas y se moviliza, sino más bien trata de explicar el cómo lo hacen, ¿no? A través de qué herramientas, de qué instrumentos, de estas cuestiones que son importantes conocer, pero que no te explican ontológicamente qué es un movimiento social, ¿no? Y otra vez ya se me fue la otra duda que tenías. ¿Me la podrías decir otra vez, por favor? La última que comentaste ahorita. Es que yo no lo fosformismo, Ah, sí. fordismo. Ok, ok. Sí, bueno, el Fordismo es una forma de... Es que ustedes no tienen administración pública, pero bueno, los de administración pública ven estos rollos súper aburridos. El Fordismo es como, digamos, esta forma de operar de la industria a partir de las propuestas del propio Ford, ¿no? O sea, de Ford está hablando del tipo que inventó los carros y que ahora vende carros, ¿no? A gran escala. De ese Fordismo está hablando, ¿no? Que es una producción en línea, si se acuerdan, ¿no? O sea, lo que Pablo está tratando de explicar es que ese Fordismo se acabó en un momento de la historia y ahora estamos viviendo en un post-Fordismo, ¿no? En el que ya no funciona de manera hegemónica esta cuestión de la fabricación en línea de las cosas, ¿no? Sino que ahora estamos inmersos estructuralmente en otras formas de producción, que no es nada más esta forma de producción en línea y en masa, ¿no? Eso, pues no solo transforma la propia producción de las cosas, sino que también transforma a los propios sujetos que se movilizan, ¿no? No es lo mismo un movimiento obrero durante la época fordista que un movimiento social en, en la época postfordista. O sea, ¿por qué? Pues porque la clase obrera se ha desdibujado. Ya no es la misma clase obrera la que trabajaba en una fábrica y iba pasando así como en la línea, ¿no? A lo mejor una botellita y lo que tenía que hacer era ponerle la tapita, ¿no? Y iba pasando. Y en la fábrica podía constituir sindicatos, etcétera, ¿no? Se conocían todos. O sea, ya no es la misma forma, ¿no? Se han transformado las formas de producción. Y por tanto la forma de constituir a los sujetos de los movimientos también. Como ya los obreros ya no se encuentran en la fábrica, sino que ahora se encuentran en otros lugares. Por ejemplo, esta cuestión del home office durante la pandemia, pues también ha transformado la forma en la que se relacionan los propios trabajadores, ¿no? Ya no estás ahí con tus compañeros en la fábrica, ahora estás tú solo en tu casita, frente a una computadora, trabajando y haciendo todas las cosas que tienes que hacer. Y a ver ahí cómo constituyes un sujeto obrero para la revolución. Pues está cabrón, ¿no? Entonces, si se dan cuenta la forma, o sea, eso es lo que quiere explicar Pablo. Que la propia transformación, las propias transformaciones en el seno de la propia estructura económica, que no solo implica cuáles son las relaciones de producción, sino cómo se dan esas relaciones de producción y cómo se produce además. Todo eso también transforma los propios movimientos sociales y cómo la gente va conectando con otros, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de las feministas. No es que las feministas se hayan conocido en una fábrica y han dicho vamos a marchar. Fue una forma diferente de constituirse sujeto social, ¿no? Entonces, todas estas transformaciones pues han hecho que también se transformen los movimientos sociales, ¿no? Por eso, esta cuestión de que él explica, ¿no? O sea, realmente el concepto de movimiento social nace como una forma de explicar el movimiento obrero, ¿no? Con este personaje alemán, que ahorita no recuerdo su nombre, que es el primero que dice, Lorenzo von Stein, el primero que dice o que define movimiento social, ¿no? Y que además define movimiento social porque él originalmente lo iba a llamar movimientos socialistas. Pero como le iban a censurar, dijo, no, pues le voy a poner movimiento social, para que no me
anden diciendo que ¿qué es eso de socialistas? Y así lo deja Lorenzo von Stein. Pero así surge un poco la cuestión de la movilización social, ¿no? Con los obreros, pero al transformarse el propio mundo, ya no es el sujeto obrero el que hace los movimientos sociales, sino son otros sujetos diferentes, ¿no? El de los ecologistas también es otra forma de constituirse, ¿no? Diferente, no es que los ecologistas se hayan encontrado también en una fábrica, ¿no? Sino que lo hicieron a partir de otro tipo de relaciones y de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, las mismas redes sociales digitales, Facebook, Twitter, Instagram, son otras formas novísimas de constituir sujetos sociales diferentes, ¿no? Que ya no se identifican solamente como obreros, sino que a lo mejor ahora se identifican como internautas o se identifican como blogueros o como youtubers o hackers, ¿no? Todo esto. Entonces, ya no es la misma forma de constituir el sujeto que hace los movimientos sociales. Y eso es lo que se transforma. Bueno, mi compañero Diego, por favor. Bueno, ok, para englobar un poco la idea, porque pues ya mis compañeros dijeron todo, creo que yo me quedo mucho con la parte con la que él inicia este texto. Cita una frase del libro de Adiós al señor socialismo, donde dice que estos chicos ya no son menos revolucionarios que los bolcheviques, pero son mucho más inteligentes. Son conscientes de que modificar la sociedad hoy significa pasar a través de las conciencias. Creo que muy bien remonta esta parte con la que señala muy bien Gaby, en incidir. O sea, de nada sirve nada más dejar una idea, como decimos, ¿no? Que te entre por un oído y te salga por el otro, sino que de verdad influya, se meta en tu modo de pensar y que haga ese cambio. O sea, obviamente sabemos que no va a ser un cambio pues rápido, obviamente va a tener su tiempo, tenemos que ir a que evolucione, pero eso es como que lo que presta mucho la atención, ¿no? Y yo lo englobé con el caso de la primavera de Praga, que igual fue un suceso que ocurrió en el 68, de enero a agosto, más o menos, donde habla de un líder que decía Alexander Dubček, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero este líder, él tenía una idea que decía de darle una cara humana al socialismo, donde emprensaba la idea en el que tenía que haber una libertad política, obviamente la prensa libre, y donde los escritores empezaban pues a expresar sus ideas, pero ahí fue donde pues los soviéticos no les agradó ese tipo de cosas, y me llevó a ese trance o a ese conflicto en el que, bueno, pues que hemos visto, obviamente, lo que ha fallado el capitalismo, lo que ha habido el socialismo. Dije, no podría haber una fusión entre estos dos sistemas de producción y que se conviene uno tomar lo mejor de ambos y al final de cuentas crear uno mismo, ahora sí tomando las mejor partes de ambos para que pues no haya esa idea de irnos a los extremos, ¿no? De apoyar 100% a un lado y de apoyar 100% al otro. Como que haya una parte, una fusión entre ellos es como lo que me llevó a esa duda, ¿no? Y bien referido a los movimientos sociales, como decían, pues retomando un poco a Arditi, ¿no? En la parte de la política y lo político. En la política, pues que vemos la idea de lo institucionalizado, ¿no? Creo que es donde vemos muchas veces que los movimientos sociales van a entrar en el aspecto de lo político, como usted lo decía muy bien, lo instituyente, en lo que vamos a cuestionar la política, porque pues muchas veces si nos basamos en la primera idea, en lo particular que fue el movimiento obrero, evidentemente tuvo que haber atrás de ello algo político, algo que no les agradara muy bien a los obreros, algo que no cuadrara muy bien y que surgiera a evolucionar y a tomar en cuenta, a que se empezaran a cuestionar. Obviamente hemos visto que pues trajo muchas consecuencias, de algunas maneras bélicas, pero me asombra mucho cómo algunos movimientos sociales, digo, como en este caso me voy a la idea de la primavera de Praga, pues no fue su idea, ¿no? Alzarse a las armas y pelear, sino que simplemente era como que las personas tuvieran la idea de incidir y de, pues prácticamente sí, tomar un propio criterio, generarse el cuestionamiento, ¿no? Acerca de lo que ellos consideraban bien y mal, que, bueno, de aquí volvemos a una pregunta, ¿no? ¿Qué consideramos bien, qué consideramos mal para esa época? Creo que esa es con la parte con la que yo me quedo mucho y eso sería la cuestión, incidir en los puntos que pues si lo vemos también en un aspecto religioso influye, ¿no? Porque qué es lo que, en este caso, si lo vemos, no sé, por basarme en el catolicismo, ¿no? ¿Qué nos basan con las bienaventuranzas, por ejemplo? Cuando señalan que
sé que esto es un poco fuera del tema, pero nada más quería englobar esta idea con otro. En las bienaventuranzas, ¿no? Cuando te engloban que obviamente pues puede pasarte algo malo aquí en la tierra y en el cielo lo vas a gozar. Y de alguna manera ese es también un modo de influir en el que ellos te están incidiendo a que estés participando de alguna manera activamente en la religión y que digas, bueno, sé que no me va a tocar algo chido aquí, pero pues allá arriba, si estoy apegado a ello, me va a beneficiar. Y en este caso podría decir que un movimiento social es eso, un cambio que obviamente no va a ser repentino, pero que va a traer fruto a un largo tiempo. Eso es como yo lo veo. Ok, gracias. Sí, es que es, incluso si quieres, muy gramsciano, ¿no? O sea, es esta cuestión de la guerra de movimientos, ¿no? Que no es nada sexual ni nada de eso. O sea, la guerra de movimientos es como esta cuestión a partir de la cual uno incide digamos, en la propia moralidad social y en los propios valores y creencias sociales, ¿no? O sea, porque para Gramsci la cuestión de la hegemonía no es simplemente un liderazgo político, no es como muchos lo han hecho ahora, porque ahorita el concepto de hegemonía está muy de moda y todo el mundo lo utiliza, y los partidos políticos, y que vamos a construir hegemonía y no sé qué rollo, lo usan mal, porque están construyendo un liderazgo político. La hegemonía es más allá que un liderazgo político, es un liderazgo moral, es un liderazgo de valores. Eh, y es precisamente, por ejemplo, creo yo que el movimiento más fuerte que hay ahorita es el movimiento de las feministas, ¿no? Lo que están tratando de hacer es un cambio de valores. No se trata de llegar a tomar el poder y entonces obligar a todos a que se conviertan a lo que yo quiero, ¿no? Sino de transformar desde abajo, desde las propias conciencias, los valores, para que entonces a la gente no se le tenga que obligar a actuar de tal forma, sino que lo hagan libremente, ¿no? Por su propia voluntad. Y esa es la hegemonía en su sentido más amplio y en el sentido gramsciano, ¿no? No es nada más constituirse como, es que yo gané la presidencia y ahora soy el partido hegemónico. No, o sea, no, eso no es hegemonía. Eso para nada es hegemonía. Al menos en el sentido gramsciano. Porque para Gramsci no basta solamente tomar el poder político. Hace falta también incidir en la propia sociedad civil, ¿no? O sea, la hegemonía en Gramsci tendría dos patitas, la sociedad política y la sociedad civil. Y a veces dice Gramsci, dice, a veces lo que pasa es que uno llega al poder o llega al gobierno y se da cuenta que no tiene el poder, ¿no? O sea, tener el gobierno no es lo mismo que tener el poder. Esa es una cosa importante. Entonces, pues se encuentra solo, ¿no? O sea, si uno llega así como sin cambiar las propias conciencias, a veces se encuentra solo, porque nadie lo apoya, no tiene esa legitimidad, ¿no? Que se tiene que dar en los cambios de las propias conciencias. Entonces, sí es como una visión, si quieren, muy gramsciana la de los movimientos sociales, ¿no? Bueno, de hecho lo vamos a leer, pero si quieren les comparto de una vez su página. Um, un profesor de allá de Polacas, se llama Massimo Modonesi, y bueno, me tocó tomar un seminario con él, y muy chido, y él es italiano, se vino a hacer una investigación sobre el ZLN acá, y luego ya nunca se regresó a Italia, y bueno, ya está dando clases en la UNAM. Entonces, bueno, les comparto aquí por el chat, les comparto la página. Porque él sí hace un estudio muy serio sobre Gramsci. O sea, él es un experto de Gramsci. Recuerdo una vez que estábamos ahí en su clase y llegó con todos los cuadernos de la cárcel de Gramsci, ¿no? Así como, eran como 25, 27, una cosa así, ¿no? Y nos lo enseñó, nos dijo, a ver, tome, ¿no? Y todos lo estábamos viendo así, ¿no? ¿No? O sea, de qué chido, ¿no?
Y se ofendió, dice, ¿por qué no están llorando? O sea, deberían estar llorando de poder ver los cuadernos de la cárcel y no sé qué, el rol y así, ¿no? Entonces, bueno, es súper fan de Gramsci, es como de los expertos en Gramsci aquí en México. Y va a ser, de hecho, creo que es la próxima lectura, no recuerdo, la de Massimo Modanesi, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo si quieren revisar. Pueden descargar algunos otros escritos de su página, si quieren. O verla, da conferencias y demás en distintas partes del mundo. Bueno, la compañera Fernanda Maya, por favor. Bueno, yo mandé mi participación, solo quería preguntarle, ¿sí mandó la página al chat? Según yo, sí. ¿No la habrá mandado en privado? Es que no me Ah, aparece. la puse, o sea, dice aquí to everyone, pero dice in waiting room, no sé por qué. Entonces la voy a volver a enviar. Ok. Ajá. Gracias, disculpe. No, gracias por avisarme. No sé por qué se puso así. Ah, lo voy a volver a mandar. Ahora sí para que lo vean. Ahí está, ya todos lo ven. Sí, ya apareció. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, am, entonces, bueno, y ahí si quieren revisarlo, pues ahí se los dejo, ¿no? Eh, ah, hagamos algunas reflexiones, ¿no? En torno al problema digamos, las críticas que hace cada uno de los planteamientos teóricos, ¿no? Que presenta Pablo Iglesias en su texto, perdón. Eh, para empezar, digamos, en esta primera parte, lo que él trata de decir, ¿no? Es que un poco cómo nace el propio concepto de movimiento social, del que ya platiqué un poco, ¿no? Esta cuestión de que Lorenzo von Stein es quien primeramente eh, da este concepto en la historia, ¿no? Y que, digamos, en ese sentido, el propio concepto va unido a las propias, y la propia teorización sobre el concepto, digamos, va unida a las propias, a los propios procesos históricos, ¿no? Que se han dado, ¿no? Las diferentes revoluciones sociales, políticas, que han, digamos, transformado a la propia sociedad, ¿no? Hacen también que se transforme el propio concepto de movimiento social, ¿no? Y bueno, él comienza a hacer una especie de análisis de lo que es esta primera teoría que él quiere observar, que es la teoría del comportamiento colectivo, ¿no? Que pone ahí como subtítulo, ¿no? El problema de despolitizar los movimientos. Y bueno, si ustedes, por ejemplo, han leído este libro de Freud que se llama Psicología de las masas y análisis del yo, habrán escuchado de este autor que se llama Gustave Le Bon, ¿no? Que es uno de los primeros que empieza a analizar la cuestión de cómo se comportan las masas, ¿no? Eh, un poco la cuestión aquí es que estos primeros autores del comportamiento de las masas, o estos primeros investigadores del comportamiento de las masas, las ven simplemente como como un comportamiento irracional, ¿no? Como una especie como de bestialización del ser humano en las masas, ¿no? Y entonces, en realidad hay como un descalificativo importante, ¿no? En esta cuestión, o sea, hay una especie como de creencia que, digamos, Gustave Le Bon habla de la sugestión, ¿no? Como que hay un líder que sugestiona a la propia masa y entonces la masa se deja llevar por esa sugestión, pero siempre de forma irracional, ¿no? Y este es uno de los primeros problemas, ¿no? Que Pablo ve en esta cuestión, pero también en la cuestión de que ciertas teorías que plantean otras versiones de la teoría del comportamiento colectivo, lo que tratan más bien de ver es la propia idea de que, digamos, de diferenciar entre dimensiones macro y micro, ¿no? Y entonces al fijarse solamente en la cuestión micro de cómo se comportan cada uno de los individuos en la masa, pues lo que está haciendo es despolitizar a los propios movimientos sociales, ¿no? Porque los movimientos sociales, al menos
desde esta perspectiva de la que nos habla, desde la que nos habla Pablo, es que los movimientos sociales son una cuestión política y social, no son una cuestión individual, ¿no? O sea, que por ejemplo se plantearía en el tipo de perspectivas de la metodología o del método individualista, ¿no? De tratar de analizar los propios fenómenos sociales a partir del individuo, ¿no? Y entonces, eso despolitiza, ¿no? Los propios conceptos y las propias ideas que tenemos nosotros de movimientos sociales, ¿no? Y eso va a ser, digamos, uno de los principales cuestiones. También el hecho, que ya mencionaba un poco hace rato un compañero, ¿no? De que esta cuestión de analizar solamente lo micro nos lleva, o nos podría llevar solamente a analizar las identidades individuales o la ideología, digamos, individual, ¿no? Pero un poco dice, ¿no? O sea, el estudio de los movimientos sociales es el estudio de la propia acción colectiva, ¿no? Y son realidades sociopolíticas en ese sentido, ¿no? Esa sería la crítica que le haría a esta perspectiva, ¿no? Por otro lado, él analiza la teoría de la elección racional, que ya también la compañera Diana mencionó y dio algunos puntos sobre la crítica, ¿no? Que hace Pablo Iglesias a esta cuestión de la teoría de la elección racional, ¿no? O sea, un poco, en resumidas cuentas, lo que diría es que este también sería una especie como de teoría que retoma la propia metodología individualista o el individualismo metodológico como forma de entender a la propia sociedad. Y que entonces lo que habría que estudiar ya no es la irracionalidad como la teoría anterior, sino la racionalidad de los individuos particulares. Es decir, ¿por qué yo como individuo particular decido participar en el movimiento social? Y hay un elemento racional, ¿no? Porque a lo mejor beneficia mis intereses, ¿no? O yo quiero maximizar mis intereses a partir de mi participación en estos movimientos, ¿no? Pero como bien decía la compañera Diana, pues esto es reducir un poco la propia visión de lo que es el ser humano. O sea, no porque sean estos seres humanos que, que él menciona, ¿no? Como este prejuicio de vernos a todos como seres humanos que somos varones, blancos, de clase media, y entonces, como todos los varones blancos de clase media actúan a partir de su propia racionalidad, entonces todos los demás seres humanos también lo hacen, ¿no? Y esto es muy, pues es muy reduccionista, ¿no? Hay otras razones por las que los seres humanos actúan y no nada más para maximizar sus beneficios. Hay cuestiones incluso hasta contradictorias, ¿no? En nosotros mismos, que a veces de repente decimos sí, a veces decimos no, o a veces decimos sí me gusta, pero es que a la vez no me gusta esto, ¿no? Entonces no es tan claro que nosotros podamos hacer una reducción de esa manera del comportamiento del ser humano, ¿no? Somos muy, muy, muy complejos como para pensar que solamente actuamos a partir de la racionalidad, ¿no? Y esta sería la crítica que en general Pablo le hace a esta perspectiva, ¿no? Incluso le llama neo-utilitarismo, ¿no? O sea, esta cuestión de que el ser humano actúa a partir de poder crear un marco a partir del cual se creen ciertas, o más bien, se haga útil algo, ¿no? Por ejemplo, este tipo de pensamiento neutilitarista es, por ejemplo, el que dice que, pues es que vamos a quitar la filosofía de todas de las materias que hay que tomar en la prepa, ¿no? Por ejemplo. Porque pues la filosofía, ¿para qué chingado sirve, no? ¿Me va a ayudar a arreglar un carro? No. ¿Me va a ayudar a arreglar una computadora? No. Entonces, quitemos la filosofía, no sirve para nada. Ese es un pensamiento utilitarista. Como decir que si las cosas no sirven para algo, entonces... Y no sirven en el sentido productivista, ¿no? Eh, muy capitalista de que si esto no produce ganancias, o si esto no produce un producto, o si esto no produce satisfacción, consumista o así, no, entonces no sirve, ¿no? Entonces, bueno, esta sería una de las premisas de esta pues, teoría de la rational choice, ¿no? O de la elección racional. Por otro lado, también
va a analizar esta teoría de la movilización de los recursos, que ya también mencionamos un poco, ¿no? Digamos, esta teoría lo que plantearía es que, digamos, a partir de ciertos dispositivos organizativos de los movimientos sociales, nosotros podemos entender a los mismos movimientos sociales, ¿no? O sea, el factor fundamental que determina los movimientos es estos dispositivos organizativos, ¿no? Y como ya mencionaba hace rato, pues un poco lo que plantea también Pablo es que es muy reduccionista, ¿no? Eh, y que lo que plantea entonces es, como pregunta esta teoría, es más bien el cómo y no el por qué de los movimientos sociales. ¿Cómo se moviliza? Pero no por qué se moviliza. Y esto pues no te permite ver entonces toda la realidad de los movimientos sociales, ¿no? Y, y más bien dice, o sea, aunque no hay que tirar a la basura esta teoría, sirve, por ejemplo, para analizar a las ONGs o incluso dice a los lobbies, ¿no? Eh, um, pero no para analizar a los movimientos sociales como tal, ¿no? Será la crítica que en general le haría Pablo Iglesias, ¿no? Y luego hace un análisis de lo que se ha venido a llamar nuevos movimientos sociales, que durante mucho tiempo también estuvieron de moda, ¿no? Eh, um, ¿Por qué nuevos movimientos sociales? Porque estos teóricos de los nuevos movimientos sociales planteaban que los movimientos se habían transformado y que ya no tenían este cariz, por ejemplo, de clase que durante mucho tiempo tuvieron. Ya no tenían, por ejemplo, esta identificación con la clase obrera, sino que en estos nuevos movimientos sociales había nuevos tipos de identificación y que en ese sentido también las demandas eran diferentes, ¿no? Si por un lado, cuando los movimientos sociales eran característicamente obreros, pues las demandas eran, por ejemplo, demandas materiales, como demandas de aumentos salariales, o demandas de reducción de la jornada laboral, o de más vacaciones, o de todos estos derechos, digamos, materiales que un obrero podría demandar. Lo que dirían estos teóricos de los nuevos movimientos sociales es que eso ya no se demanda, sino que ahora son, al tener nuevas identidades los nuevos movimientos sociales, las demandas son diferentes y ahora son demandas postmateriales, ¿no? Ahora lo que se va a demandar, por ejemplo, son derechos que no necesariamente se relacionan con lo material. Por ejemplo, el derecho al aborto o el derecho a las personas del mismo sexo a contraer matrimonio o el derecho, por ejemplo, de los animales ecológicos, etcétera, 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 ¿no? Un poco lo que hace esta teoría, pues es, busco la palabra correcta, es cómo separar a los movimientos sociales de la propia estructura en la que se desenvuelven, ¿no? Es decir, ya no vale de nada la cuestión económica porque eso ya pasó. Ya a la gente no le interesa lo económico, ya solamente le interesa defender a los perritos y a los arbolitos, ¿no? Y Pablo dice, no, o sea, si uno hace un análisis más cercano de este tipo de movimientos sociales, uno se va a dar cuenta que eso no es cierto, o sea, que realmente sigue habiendo demandas materiales, que a lo mejor ya la identidad obrera ya no está tan presente, sí sigue habiendo demandas materiales en este tipo de movimientos, ¿no? Ah, y bueno, dice, ¿no? Aquí una cosa importante, dice, si hay alguna novedad en los nuevos movimientos sociales, dice, es la de constituir tanto una crítica de la regulación social capitalista como una crítica de la emancipación socialista, tal como fue definida por el marxismo. Es decir, si hay algo nuevo en estos nuevos movimientos sociales, es que, que hacen, sí, una crítica de la regulación social del capitalismo, pero también hacen una crítica del propio socialismo verdadero o el socialismo real que existió, por ejemplo, en la Unión Soviética o en otros países periféricos de la Unión Soviética, ¿no? Um,
Entonces hace una crítica doble, ¿no? Estos nuevos movimientos sociales. O sea, por un lado sí es una crítica a lo material, pero también es un lado, hay un lado de una crítica a lo postmaterial, ¿no? Incluso lo postmaterial no está peleado con lo material, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchos autores, por ejemplo, que defienden la cuestión de la defensa ecológica, porque dicen, es que si no lo hacemos, no vamos a tener luego eh, um, pues la propia materia prima que nos permite a nosotros vivir, ¿no? Si acabamos con ríos, si acabamos con árboles, si acabamos con todo, no es nada más una lucha romántica porque me gustan mucho los perritos o porque los gatitos me gustan mucho, sino que es una lucha en ciertos aspectos también de sobrevivencia del propio ser humano, ¿no? Y en ese sentido también material. Entonces no hay una barrera insalvable entre estas demandas materiales y estas demandas postmateriales, ¿no? Hay una conferencista que a mí me gusta mucho, que es española, que se llama Yayo Herrero, que es ecofeminista. Y entonces ella combina estas cuestiones del feminismo con la cuestión ecológica y de una forma muy chingona. Si la quieren buscar, está en YouTube. Yayo Herrero con Y. Yayo, las dos ya, ¿no? Ya, yo con Y. Entonces, y bueno, ella habla mucho de estas cuestiones, sí, de la defensa de la ecología, pero que también implica defensa de la propia vida humana, ¿no? Que si no defendemos la ecología, pues nos vamos a ir a la mierda, ¿no? En pocas palabras. Pero bueno, véanla, realmente es muy buena. Am, entonces, bueno, esto en cuanto a los nuevos movimientos políticos, ¿no? Y luego se mete con el problema de la cultura, ¿no? Que un poco ya hablamos, ¿no? O sea, que hay bases culturales de los movimientos sociales, ¿no? Hay distintas formas de identidades, de demandas, es decir, de reivindicaciones, etcétera, que van a ir definiendo a las propias movilizaciones, a los propios movimientos sociales, ¿no? Que tienen que ver con estas cuestiones culturales. Por ejemplo, hay una gran número de personas que en Estados Unidos, a raíz de la victoria de Trump y toda esta situación, que han salido a movilizarse, y también ahora que dicen que ya perdió y todo este rollo, que han salido a movilizarse como en defensa de los valores estadounidenses puros, ¿no? Aquí ya entra totalmente en cuestión, totalmente la cuestión de los valores culturales, ¿no? Es decir, cómo lo cultural también define los movimientos políticos. Porque, bueno, en este movimiento, pues lo que se defiende es, por ejemplo, es que el verdadero americano es blanco, anglosajón, protestante, ¿no? Y todos los que no son blancos, anglosajones, protestantes, no son realmente americanos, ¿no? Sino que son otra cosa, que han venido a invadirnos y todas estas cuestiones. Entonces, esto es interesante porque creo que también nos hace entender que no todos los movimientos sociales son movimientos sociales que sean, que busquen reformar a la sociedad. También hay movimientos sociales que son reaccionarios, ¿no? Que buscan que la sociedad no cambie, o que los que tienen privilegios sigan teniendo ciertos privilegios, ¿no? Como ese tipo de movimientos. O como frenan, ¿no? Todos estos riquillos que se fueron ahí según a acampar, ¿no? Ahí en el Zócalo y que ni siquiera estaban acampando, nada más eran sus casas de campaña, porque pues no tienen ni idea de cómo es acampar realmente, ¿no? Como movimiento social. Entonces, también hay este otro tipo de movimientos, ¿no? Entonces, así como tienen unos fundamentos culturales, también asimismo los movimientos sociales tienen un impacto cultural, ¿no? Y entonces en este sentido, pues como ya decíamos hace rato, el éxito de un movimiento social no necesariamente se tiene que medir en términos económicos o políticos, sino también se puede ver en términos culturales, ¿no? Y a veces lo cultural todavía es un poco más lento que lo político, ¿no? La transformación de lo cultural es casi a veces imperceptible, pero que se da, ¿no?
sin duda se da. Y esta última parte, donde habla del análisis de marcos, que ya también mencionamos, qué son los marcos, ¿no? Hace la identificación, dice, de las fuentes privilegiadas. Era esto lo que yo quería decir hace rato, ¿no? En los marcos de las fuentes privilegiadas, que son precisamente los marcos de los líderes, que son estos marcos que definen los propios marcos generales de un movimiento social, ¿no? Y bueno, un poco habla de esta importancia del liderazgo, de cómo se da el alineamiento de los marcos, la retroalimentación entre los participantes del movimiento y del discurso que se da en los marcos, ¿no? Aquí entra la cuestión del discurso, ¿no? Como uno de los generadores del marco. ¿Cuál es el discurso del movimiento social? Por ejemplo, el discurso del movimiento del Yo Soy 132 era: queremos que Peña Nieto no llegue a la presidencia y queremos que se democraticen los movimientos, los medios de comunicación, ¿no? Ese era el discurso. Y en su discurso estaba su identidad, quiénes eran ellos. Y en su identidad estaba su fracaso, o estuvo su fracaso. Por ahí hay una parte, ¿no?, de la lectura donde dice, por ejemplo, que los movimientos más revolucionarios tienen un impacto mucho más fuerte en la propia sociedad que los movimientos que son mucho más tibios y que son como reformistas, como de, no, pues no queremos cambiar tanto, o sea, poquito, ¿no? Leve. Esos tienen un impacto mucho menor en la propia sociedad, ¿no? Entonces, bueno, o sea, en el sentido del propio discurso de los movimientos sociales, conforma la identidad de los movimientos sociales, y la identidad va a definir cuáles son sus valores y cuáles son sus creencias, y entonces cuáles son sus acciones, ¿no? Y de ahí la importancia del estudio también de los discursos, no solamente de los movimientos sociales, sino, por ejemplo, de los discursos de los partidos políticos, o el discurso político de los presidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque conforman una identidad. Y al conformarse una identidad se conforma la propia acción de aquellos que se identifican con esta identidad, ¿no? Es decir, el marco, ¿no?, en el que se desenvuelven. Entonces, bueno, a menos que haya alguna duda, algún comentario más, o algo, alguna chisme o cuestión que quieran platicarnos aquí, pues hasta aquí le dejamos para que tengan esos 10 minutos de ir al baño, de tomar agüita y de despejarse, ¿no? Entonces, bueno, pues si no hay, entonces nada, pues aquí dejamos y cuídense mucho. Bye, bye. Abrazos, besos y todo lo demás. Cuídense. Gracias, hasta luego. Todavía no termina Hasta la luego. reunión, profesor, Por. porque todavía no acabo de anotar las participaciones escritas. Ok, no la terminaré todavía. Gracias. Cuéntenos un chisme usted mejor. ¿Un chisme o un chiste? Chistes no me sé. Chismes sí me sé muchos. Chistes. A ver, un chisme. A ver. Ah, Un chisme. un chisme. A ver, ¿cuál será bueno? Ah, bueno, el chisme que ya les había dicho hace rato, ¿no? O sea, que voy a estar al rato con el profe Rodolfo, entonces si quieren entrar. Otro chisme es que el viernes voy a dar una ponencia, pero desgraciadamente creo que ahí no está abierto al público. Va a ser una ponencia que voy a dar con la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación, y voy a hablar sobre la vida cotidiana, el discurso político y la identidad política. O sea, me interesa cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestra propia vida cotidiana como seres particulares y tenemos experiencias particulares, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, cómo eso se puede transformar a partir del discurso político como mediador en una identidad política. Cómo lo que a ti te pasa en particular ahí en tu casita y en tus actividades diarias puede devenir en una identidad política y en un sujeto político. Entonces eso es lo que voy a tratar de exponer brevemente. No sé si se va a grabar. Si se graba, pues ya se los pasaré. Pero bueno, esos dos chismes no están tan buenos, ¿verdad? Pero bueno, si me entero de otro más chingón, pues
se los contaré después. Va. Cuenten ustedes uno si tienen uno. ¿No? ¿Todos son solteros y solteras? No, Sí. unos ya estamos casados. Ah, Creo sí, que la ya. mayoría del perro. Profe, Eu. bueno, yo tengo una como pregunta, pero para usted y es como sobre su pues carrera profesional, porque, o sea, veo que habla mucho de España y por lo que van lo de las clases, entiendo que estudió en España, como que se fue a hacer una investigación allá. O sea, no sé si nada más nos pueda contar más sobre lo que hizo allá, qué fue a hacer, cuánto tiempo estuvo allá. Ninguna española. Gracias. Sí, hubo una española por ahí, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Miren, los mexicanos somos muy exóticos allá, entonces si quieren irse allá, este, somos amados de verdad. Entonces, bueno, pero yo qué fui a hacer, yo fui a hacer un semestre de la licenciatura allá hace algunos ayeres. Así como ustedes, supongo que ya están metiendo los papeles para irse de intercambio eh, dentro de algún tiempo, pues yo lo hice igual y pues allá estuve estudiando un semestre, bueno, estudiando y divirtiéndome, ¿no? No solamente estudiando. Y y bueno, sí tuve como otra perspectiva porque aparte cuando yo me fui, Podemos recién estaba surgiendo. Entonces, me tocó ver, por ejemplo, pues toda la moda de Podemos allá en España. Incluso estuve en un círculo de estos de Podemos, que fue como muy desesperante porque duraba horas, horas y horas y no terminaban de discutir y entonces era como, chale, ¿a qué hora acaban? Parecía como asamblea, ¿no? De esos para ver si va a haber huelga o si van a cerrar la FES Acatlán o cosas así larguísimas, ¿no? Entonces, pero bueno, fue una experiencia muy padre, o sea, ver todo eso porque era gente, o sea, no son como las asambleas que se hacen en la UNAM, que es gente politizada. O sea, era gente común y corriente que iba a discutir sobre política. Y eso para mí fue un impacto, ¿no? Eh, Político-cultural, o sea, porque yo no me imagino aquí a la gente de aquí, mexicana, quizá en un momento de crisis, nada más, pero no me la imagino yendo así después del trabajo a discutir sobre política en un parque. Y no dos o tres, o sea, fácil eran como 50 personas las que estaban ahí reunidas discutiendo. Entonces, a mí eso me impactó mucho y yo desde ahí empecé ese es un error que yo tengo todavía, a desafanarme mucho de la política mexicana. Me empezó a aburrir la política en México, me empezó a dar hueva, empezó a surgir en mí el internacionalista que había en mi corazoncito, ¿no? Y a interesarme como por otras cuestiones que no tenían nada que ver, o no solamente que ver con la política en México, ¿no? Y desde ahí sigo muy poco la política en México y sigo mucho más la política en España, la política en Estados Unidos, la política europea en general, ¿no? Me interesa mucho. Entonces, pues eso fue. Entonces, si se pueden ir a cualquier lado, pues háganlo porque, miren, van a ligar muy fácil y van a aprender mucho. Entonces, do it, just do it, como dice Nike. Entonces, ¿Y en bueno, qué universidad estuvo? estuve en la Universidad de Valencia. Es después de la Universidad Complutense de Madrid y después de la Universidad Autónoma de Barcelona, pues es como la más importante. Y aparte estaba chido porque Valencia es una ciudad muy bonita. Es la tercera ciudad más grande de España, aunque es chiquita a comparación de la Ciudad de México. Y, y hay playa, o sea, la playa estaba a 10 minutos de la universidad, entonces era así como, pues ya salimos de clase, vámonos a la playa, ¿no? Acá. Entonces estaba súper chido, súper, súper chido, ¿no? Acá después de la escuela, pues, saliendo me iba a toreo, entonces, pues nada que ver. Y bueno, Pero no hay nada como el emoji.
No me han invitado al emojis, nadie me ha invitado al emojis, pero si alguien me quiere invitar al emojis, estoy dispuesto a ir. Cuando acabe la pandemia, obviamente, ¿no? Pero sí es toda otra experiencia, o sea, sí les abre como el panorama, la visión que ustedes tienen como, incluso de la vida. Eh, a mí, por ejemplo, una cosa que también me impactó es que, pues a mí me ligaron, o sea, yo no tuve que ligar ni nada, o sea, a mí llegó una chava y me hizo la plática, así como, ¿qué pedo, no? Y dije, ah, pues va, órale, ¿no? Entonces, pues eso se me hizo muy chido, o sea, yo estaba en el cielo, o sea, no me puedo quejar, Recuerde realmente, que ¿no? sigue grabado, profe. Sigo grabando, ¿verdad? Bueno, paremos hasta aquí.